Ya. Primero vamos a resolver unos problemas y luego vamos, por si tienen algunas dudas que podamos resolver antes de su prueba. Bueno, el primer problema eh, es sobre sobre cálculos de la fuerza laboral. Entonces, nos dicen que en el país más feliz del mundo, que es Macaronesia, existen 100 personas y la siguiente es la situación laboral en Macaronesia. Ahí tenemos cuántos están fuera de la fuerza laboral y cuáles están dentro, sin trabajo pero buscando, o sin trabajo pero no buscando, y así. Entonces ahí tenemos todo. Y entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la tasa de desempleo de Macaronesia? Aquí, ¿cómo lo podríamos calcular? Ya, aquí vamos a usar, podemos usar esta fórmula o la que ustedes conocen en verdad, pero esta sería uno menos los empleados dividido la fuerza laboral. Ya, entonces esto sería, ¿cuántos son los que están empleados? Son 50 dividido la fuerza laboral en su conjunto, que serían los 55. Uno menos eso nos daría los 9,1%. Y esa sería la tasa de desempleo para esta economía. Ya, luego nos preguntan cuál sería la tasa de desempleo si la mitad de los empleados perdieran sus trabajos y todos los 30 desempleados decían que no se puede encontrar trabajo por lo que dejan de buscarlo. ¿Qué dice esto sobre la utilidad del desempleo como un indicador de la salud del mercado laboral? ¿Qué pasaría acá? Si la mitad pierde su empleo. Si la mitad pierde el empleo y nos están diciendo que los que estaban desempleados deciden que no se puede encontrar trabajo, vamos a tener que son 25 personas las que van a perder el empleo, más 5 que están buscando, y habría 30 desempleados dentro de la fuerza laboral. Pero al no estar buscando trabajo, dejan la fuerza de trabajo y no son considerados por la medición del desempleo. Por lo que el desempleo sería de 0% si lo calculamos, lo que nos indica que, además de la tasa de desempleo, debemos considerar el porcentaje de empleados desanimados. ¿Por qué? Porque estos van a salir de la fuerza laboral, por lo que va a disminuir también la fuerza laboral y esto va a permitir que la tasa de desempleo sea menor, pero porque no se está considerando a toda esa gente que se desanimó y salió de la fuerza laboral. Entonces, por eso no se puede únicamente confiarse de la tasa de desempleo porque a veces no siempre refleja bien la realidad de la economía.
Ya, ahora seguimos con el siguiente. Seguimos en el mismo ejercicio, pero ahora nos dicen, suponga que el PIB real es de 5.000 en Macronesia y de 4.000 en Micronesia. Es decir, que el PIB per cápita es de 50 en Macronesia y de 40 en Micronesia. ¿Esto significa que Macronesia es más productivo que Micronesia? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, en este caso vamos a tener que Macronesia no es más productivo, ya que el PIB per cápita puede ser una medida apropiada de bienestar en la economía, aun cuando, aun cuando desearíamos incluir alguna medida de desigualdad. Pero el PIB por trabajador, en donde debemos mirar cuando está sacando la economía de sus trabajadores o trabajadores potenciales. En términos del PIB por trabajador, Micronesia es 2 veces más productivo que Macronesia. Y en el PIB per cápita no puede identificar esta diferencia en productividad debido a las diferencias demográficas de ambos países. Ya, porque si se fijan en esta economía, tenemos que hay una mayor proporción de niños de los que están fuera de la fuerza laboral, por lo tanto, vamos a tener que estas diferencias demográficas no necesariamente van a significar que Macronesia va a ser más productivo. No sé si se entiende. Yo no ¿Podrías entendí volver tan a bien. explicarlo, ¿Te lo puedes por repetir, favor? por favor? Porque no caché bien. Ya. Y esto es medio... Así que ya, mira, tenemos que ver primero en qué se diferencian estos datos que nos están dando de la fuerza laboral y de lo que no está dentro de la fuerza laboral. Entonces acá tenemos que hay mayor proporción de niños. Tenemos 55 chicos y 20 que están sin trabajo pero no buscando. Entonces dentro de la fuerza laboral tenemos solamente 25, 20 que están empleados y 5 que están buscando trabajo. Entonces, ¿qué teníamos anteriormente? Tenemos que la proporción de niños es mucho menor. Esto eran 25 y los que estaban sin trabajo pero no buscando eran 20. Los empleados son 50, mucho mayor, y sin trabajo pero buscando son 5. Ya, entonces vamos a tener que, nos están preguntando, ¿Micronesia es más productivo? A la vista quizás podríamos decir que sí es más productivo porque tenemos que hay más gente en Micronesia, pero que está fuera de la fuerza laboral. Pero esto no va a ser determinante de que Micronesia sea más productivo, porque el PIB per cápita es una medida apropiada de bienestar en la economía. Pero el PIB por trabajador, en donde debemos mirar cuando está sacando la economía de cuánto está sacando la economía de sus trabajadores o trabajadores potenciales. A ver, aquí tenemos el PIB per cápita, eh, que claro, nos va a dar cuánto se está ganando una persona, independiente si está fuera o dentro de la fuerza laboral. Pero el PIB por trabajador nos va a dar cuánto está la economía sacando de sus trabajadores, o sea, cuánto está produciendo cada uno. Y en términos del PIB por trabajador, Micronesia es 2 veces más productivo que Macronesia. ¿Por qué? Porque tenemos 20 empleados, pero 5 que están buscando. Y acá tenemos más empleados, pero 5 que están buscando. O sea, tenemos la misma situación en cuanto a los que están sin trabajo pero buscando, solo que tenemos más trabajadores en Macronesia, pero el PIB por trabajador puede que sea más alto en Micronesia. Ya porque independiente de que tenga más empleados o menos empleados, puede que estos empleados produzcan más de lo que están produciendo en Macronesia. Y en el PIB per cápita esto no se puede identificar,
ya que la productividad va a ser diferente debido a la característica demográfica. ¿Ya? Entonces acá debemos considerar solamente lo que es el PIB por trabajador, no el PIB per cápita. El PIB por trabajador nos va a decir quién es más productivo y en este caso podría ser Micronesia porque necesita no solo mantener a los empleados, o sea, no mantenerse a sí mismos los empleados, sino que también deben mantener a toda la cantidad de niños que hay en la economía. No sé si ahí quedó más claro. Sí, a mí sí, gracias. Ya, perfecto. Ya. Ahora, o sea, nos olvidamos de Micronesia y nos dicen, suponga que cada trabajador produce 100 de producto real, suponga que la relación que fija salarios en el mercado laboral está dada por la siguiente ecuación que tenemos ahí, y en donde Z son los niveles de beneficios salariales y U la tasa de desempleo. Además, asuma que tanto los sobreprecios como los beneficios son iguales a 1. Es decir, lo que tenemos ahí, Z igual a mu igual a 1. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la tasa natural del desempleo en esta economía y cuál es la tasa natural de producto en Macronesia? Ya en este caso tenemos la fórmula que determina los salarios, pero nos falta la relación que determina los precios en la economía. Entonces, esa es la siguiente, que es W dividido los precios igual a 1 más el mu, ¿ya? Y nos están dando lo que es el mu, ¿cierto? Nos están diciendo que es 1. Entonces lo reemplazamos y nos quedaría que es igual a 1/2. ¿Ya? Esto lo vamos a igualar con la relación que determina los salarios, que ya estaba dada. Entonces, tendríamos 1/2 igual a Z menos 50 por el empleo. Y esto ya tenemos que entrar a calcular y nos quedaría que vamos a multiplicar la ecuación por 2 y así nos quedaría 1 igual a 2 2 menos 100 por el empleo. Y esto finalmente nos va a quedar menos 1 igual a menos 100 por U. Y eso finalmente nos va a dar que es 1% la tasa de desempleo. Entonces, dado que tenemos un 1% de desempleo, esto quiere decir que 99 de las 100 personas en la fuerza laboral están empleadas, por lo que el PIB es de 9.900. ¿Esto por qué? Porque ya nos estaban dando que cada trabajador produce 100. Produce 100 y 99 se encuentran empleados. Entonces, 99 por los 100 nos da que el PIB es de 9.900. Ya en este ejercicio solamente había que tener claro la relación que determina los precios, a la que determina los salarios, y eso igualarlo para llegar a la tasa de desempleo natural. Y para también calcular el PIB natural. ¿Se entiende? Los 9.900, ¿cómo llegaste en eso? Eso me perdí. Ah, ya. No es, como tenemos que la tasa de desempleo es de 1%, eso nos va a decir que 99 de las 100 personas, porque 100 personas se encontraban en la fuerza laboral. Entonces, esto nos está diciendo que si hay 1% de desempleados, nos dice que 99 están empleadas. ¿Ya? Entonces, esos 99 se va a multiplicar por los 100 que nos estaban dando acá mismo, que dice asuma que cada trabajador produce 100 de producto real, entonces esos 100 se multiplican por los 99 y nos da que el PIB es de 9.900.
ahora si seguimos, nos dice muestren un gráfico la comparación entre el salario real y el desempleo para mu igual a 1 y el caso de competencia perfecta. ¿Cuál es el efecto sobre la tasa de desempleo? Entonces, un gráfico que nos represente entre el salario real y el desempleo. Ya, entonces acá tenemos lo que es este gráfico, tenemos lo que es el salario real y el desempleo. Entonces, para mu igual a 1 y el caso de competencia perfecta. Para mu igual a 1 tenemos esta situación donde está, a ver, aquí en esta parte. Y luego nos dice el caso de competencia perfecta. ¿Qué pasa en la competencia perfecta? Si aquí los sobreprecios van a bajar de 1 a 0, ¿ya? Porque como es competencia perfecta, todos van a ganar lo mismo. No va a haber que alguien va a ganar más, porque en la competencia perfecta los precios están establecidos y nadie puede influir en el precio. Entonces tenemos que los sobreprecios van a bajar de 1, de lo que eran, que nos estaban dando 1, va a bajar a 0. La tasa de desempleo cae en el equilibrio del mercado laboral. Vamos a tener esta nueva situación, porque si mu es 0, esto nos va a dar 1, la ecuación que determina los salarios. Si acá era 1, nos daba un medio. Sí, nos daba un medio. Entonces acá tenemos la primera situación y si baja a 0 los sobreprecios vamos a tener esta situación. Ya, intuitivamente el precio es menor, lo que significa que el salario real es más alto. En equilibrio, un salario real más elevado se asocia con un mayor poder de negociación de los sindicatos y también un menor desempleo. Ya, ahora nos preguntan, ¿qué pasa con el desempleo y el producto cuando el gobierno de Micronesia decide aumentar los beneficios laborales de 1 a 2? ¿Qué pasa si nos aumentan los beneficios laborales? Si se acuerdan, eso es Z. Z son los beneficios laborales. Y entonces, bueno, en este caso teníamos lo que ya teníamos nuestras relaciones igualadas, la del salario y la del precio, un medio igual a Z menos 50 por la tasa de desempleo. Y bueno, ahí solamente multiplicamos igual que la vez pasada, pero ahora Z va a ser 2, no va a ser 1. Entonces aquí no vamos a tener eh, los 100 por la tasa de desempleo igual a 3. ¿Ya? Y eso nos va a dar una tasa de desempleo del 3%. Entonces, dado que tenemos el 3% de desempleo, esto va a significar que como teníamos que 100 personas estaban dentro de la fuerza laboral, vamos a tener que 97 en este caso trabajan, por lo que el producto va a caer a 9.700. Si se acuerdan, teníamos 9.900 la vez pasada, ahora va a caer a 9.700, porque ahora son 97 las que están trabajando. ¿Ya? Esto significa que mayores beneficios salariales implican que se deben pagar mayores salarios para cada nivel de desempleo. Entonces, para que los sobreprecios se mantengan, debe ocurrir que el desempleo tiene que ser más alto para contrarrestar el incremento de la capacidad negociadora de los sindicatos. Y este gráfico es el que vamos a tener ahora. Ya porque en este caso no hay un cambio en lo que es el MU sobre los sobreprecios y solamente vamos a tener un salario real que es, eh, bueno, en realidad se mantiene, pero tenemos una tasa de desempleo mayor y por eso vemos el cambio acá. El equilibrio ahora está un poco más hacia la derecha, lo que significa, lo que nos refleja el desempleo más alto.
¿Alguna duda, chicos? Ya. Entonces pasamos al problema número 2, que nos dicen, suponga que Macronesia decide conquistar la mitad del resto del mundo, existiendo dos efectos del imperialismo en la economía de Macronesia. Tenemos el primero, que es un aumento del gasto para el reforzamiento militar y un aumento en los costos de producción, debido a las restricciones que ahora se exigen para viajar dentro de Macronesia y debido a que Micronesia ahora ya no exporta. Entonces, asumiendo que la economía comienza de su tasa natural de producto y desempleo, muestre qué pasa con las curvas de oferta agregada y demanda agregada y explique en palabras lo que pasa en el corto plazo. Suponga que el efecto total es disminuir el producto. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Esto. Lo que va a pasar con esto es que la curva de oferta agregada se va a mover. Este va a ser nuestro primer efecto, se va a mover hacia la izquierda y vamos a tener un nuevo equilibrio que va a ser este. ¿Ya? Y además la curva de demanda agregada se va a mover hacia la derecha. O sea, vamos a tener este equilibrio. Así que en el corto plazo el producto va a bajar del producto natural que teníamos acá a un nuevo producto y los precios van a aumentar, porque como pasamos de aquí, pasamos acá, sí o sí vemos eh, que los precios aumentan, ¿ya? Y luego incluso se van más arriba, siendo que la curva de demanda agregada se va a moverse a la derecha, más van a aumentar los precios. ¿Ya? Tenemos que la curva de demanda agregada al variar va a reflejar el hecho de que el incremento en el gasto de gobierno genera un producto más alto para cada nivel de precios en el equilibrio de los mercados de bienes y el financiero. Entonces el movimiento de la curva de oferta agregada es análogo al efecto de un incremento en los precios del petróleo que se consideró en las notas de clase. Podemos pensarlo como con un aumento de los sobreprecios. Ambos efectos hacen aumentar los precios. El cambio en la demanda agregada aumenta el producto. El cambio en la oferta agregada lo va a disminuir, pero tiene un efecto mayor. Pero en términos generales el efecto sobre el producto es ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Porque esto va a ser solamente en el corto plazo, ya que sabemos que siempre la economía va a tender a su producto natural. Ya, entonces en este caso nos estaba preguntando qué pasa en el corto plazo. Vamos a tener que la oferta agregada se va a mover hacia, bueno, el primer impacto va a ser el aumento del gasto. Cuando aumenta el gasto, hay una modificación en lo que es la demanda agregada, ¿ya? Entonces la demanda agregada va a moverse hacia la derecha, ¿ya? Pero también tenemos otro efecto que, ya que se movió la demanda agregada, los precios se van a tener que acomodar a la nueva situación y aquí vamos a aumentar, vamos a ir montando hasta llegar a una nueva curva de oferta agregada para que se acomode al producto, al nuevo producto. Entonces vamos a tener un producto más bajo que lo que teníamos en el equilibrio, pero esto solamente va a durar en el corto plazo, ya que después la economía sí o sí va a volver a atender al producto natural. Ya, ahora considere
¿Qué cambia a medida que la economía se mueve hacia un nuevo nivel de producto natural? ¿Aumentan aún más los precios? ¿Qué pasa con el producto? Ya, entonces tenemos esta situación. El cambio en la curva de la oferta agregada origina que los precios aumenten aún más y que el producto disminuya aún más en el mediano plazo, debido a que el producto aún se encuentra por arriba de su nivel natural. El cambio en la curva de demanda agregada también presiona al producto más allá de sus niveles naturales. Así que los efectos de mediano plazo son disminuir aún más el producto y aumentar aún más los precios. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos este equilibrio y lo que va a pasar es que debido al movimiento de la curva S, los precios van a aumentar más, el producto va a disminuir, aquí tenemos un nuevo producto, y entonces el cambio en la curva de demanda agregada va a presionar, aquí tenemos una nueva curva de demanda agregada, va a presionar que el producto esté más allá de lo que era el producto natural. Así que los efectos de mediano plazo van a hacer que va a disminuir aún más el producto y aumentar aún más los precios, porque al tener una nueva curva S cada vez más los precios se aumentan. Entonces, ¿qué tenemos en el corto plazo? Ahí. Ya tenemos que ya tenemos que en el corto plazo va a aumentar el gasto, va a aumentar la curva de demanda agregada, lo que implica un aumento del producto y un aumento del precio. Ya tenemos nuestro primer efecto, aumenta el producto y también aumenta el precio. Pero el aumento de los costos de producción van a modificar la curva de oferta agregada. Tenemos que la curva de oferta agregada se va a mover hacia la izquierda, entonces. Ya esto va a disminuir el producto, como vemos, ya no estamos acá, va a disminuir el producto y aumentar aún más los precios. Ya, ahí tenemos ese efecto. Siempre que pase un efecto en el gasto, ya tenemos que va a haber modificaciones en la demanda agregada. Y si en los costos de producción, eso se refleja en la oferta agregada. Ya, pero ¿qué pasa a mediano plazo? Tenemos que el movimiento de la curva de demanda agregada produce que disminuya aún más el producto y aumenten aún más los precios. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué efectos tiene el cambio en el gasto militar en el nivel de mediano plazo del producto? ¿Qué creen que ¿Puedo pasa hacer ahí? una pregunta? Sí, Em, Se supone que hay una tercera curva de oferta porque esa es la última que se movió. sí, esa fue la última. Entonces, por eso sigue como hacia la izquierda en el fondo. Sí, exacto, porque, bueno, es que el primer efecto es, ya, tenemos la demanda agregada, y el primer efecto en la oferta agregada se da por este movimiento en la demanda agregada, ya que si aumenta, va a aumentar el producto y la economía va a tender a acomodarse. Lo que va a hacer va a tener que sí o sí aumentar los precios, ¿ya? Y ahí vamos a tener esta nueva curva de oferta agregada. Pero además teníamos que los costos de la producción también van a afectar y eso van a hacer que se mueva aún más y claro, los precios también aumenten. Ya, gracias. Ya, y ahora tenemos qué efectos tiene el cambio en el gasto militar en en el nivel de mediano plazo del producto.
aquí vamos a tener que el efecto del aumento del gasto del gobierno es subir los precios, ¿verdad? Tanto en el corto como en el largo plazo. Los efectos de corto y mediano plazo del cambio en la demanda agregada se van a cancelar uno con el otro, sin producir cambio alguno en el producto en el mediano plazo. El cambio del producto natural a este que está acá, al nuevo producto, proviene entonces enteramente del cambio en los costos de producción, es decir, del cambio en la curva de demanda agregada. Ya, o sea que a pesar de que haya un efecto, o sea, haya un aumento del gasto, vamos a tener que finalmente no es que se vaya a producir algún cambio en el producto porque como tenemos, siempre la economía va a tender a su producto natural, ¿ya? Entonces, en verdad no va a haber ningún efecto en lo que es el producto, a pesar de que aumente el gasto. Ya, y por último tenemos qué pasa con el nivel de precios durante la guerra en la economía de Macaronesia. ¿Cuál sería la política fiscal y monetaria apropiada para contrarrestar dichos efectos? ¿Qué disyuntivas enfrentan los políticos? Bueno, tenemos que los precios suben en el corto y largo plazo y para bajar el nivel de precios se podrían usar políticas, ya sea monetaria o fiscal, contractivas que muevan la curva de demanda agregada hacia la izquierda. ¿Ya? Estas políticas contrarrestarían las presiones inflacionarias producto del incremento de los costos de producción y del incremento del gasto en armamentos, pero causarían una recesión. Entonces aquí hay un problema que es que las políticas monetarias y fiscales no pueden contrarrestar el cambio en la curva de oferta agregada directamente, solo pueden hacerlo a través de mover la curva de demanda agregada. ¿Ya? Porque aquí el efecto que más cambios causa es la oferta agregada. Entonces nos están diciendo que ya sea política fiscal o monetaria, siempre va a ser por el lado de la demanda agregada. Entonces, en verdad no nos sirve mucho que se realicen distintas políticas si el problema está en la oferta agregada y no se van a poder disminuir esos precios. ¿Ya tienen alguna duda con respecto a este ejercicio o con los anteriores que hemos visto? Entonces, en ese caso, ¿qué se podría hacer para contrarrestar el efecto de la oferta agregada? De la oferta agregada. La verdad que sí o sí los políticos van a tener que irse por este lado de o es política monetaria o fiscal. Entonces, si no pueden hacer nada por ese lado, lamentablemente no se puede disminuir la oferta agregada. Ya, gracias. ¿Ya alguna otra duda? Ya, entonces ahora vamos a pasar a las dudas para que tengan de la prueba, ya sea pueden preguntar algo de alguna ayudantía pasada o cualquier cosa que hayan visto en clase que no les haya quedado claro, no sé. Cualquier duda que tengan.
Chicos, no hay ninguna duda, porque la idea está en la cantidad es que sean todas las dudas que tengan para el solemne. ¿Podrías explicar como más en profundidad de qué es lo que se trata el señoreaje, como con un poco más de claridad quizás? Ya, entonces eso vamos a hacer, pero ahora en esta reunión nos queda menos de un minuto, así que vamos a salir y vamos a esperar a que la grabación se guarde y volvemos al mismo link, ¿ya? Para que veamos eso del señoreaje. Bueno, Ya. Ya. Bueno, el señoreaje es el dinero gratis a los que accede el gobierno por el hecho de que el país crece y porque personas o agentes necesitan. Ya esto es porque aumenta la actividad económica. Y para poder llevar a cabo esas transacciones, eh, el gobierno accede como este dinero. Se demanda más dinero y este señoreaje no es inflacionario, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. El gobierno va a acceder a este dinero y sin inflación, o sea, no es inflacionario. Eh, ya bueno, aquí tenemos lo que es la fórmula del señoreaje, que es la tasa de crecimiento del dinero nominal por el stock de los balances monetarios reales. ¿Ya? Y vamos a tener que si uno de estos aumenta, también lo va a hacer el señoreaje, ¿ya? Eso es como sí o sí. Y tenemos que eh, el dinero nominal o sea, el dinero va a ser igual al dinero por motivo de inversión por el dinero por motivo de transacción. Entonces vamos a tener dinero por motivo de inversión que va a ser inversamente proporcional con el dinero y por motivo de transacción va a ser directamente proporcional. Entonces, cada vez que aumente la tasa de interés, el costo de oportunidad de mantener el dinero real va a aumentar. ¿Ya? Entonces, si la tasa aumenta, tenemos que el costo de oportunidad de mantener el dinero va a aumentar. Entonces, eso no va a disminuir el querer tener tanto dinero. ¿Ya? Y tenemos que si hubiera hiperinflación, esta fórmula que tenemos del dinero va a ser igual a, a esta ecuación que va a depender ahora de la inflación esperada y de esta tasa de interés, que en este caso es R. ¿Ya? Y mientras más alto sea la inflación esperada, no se quiere tener el dinero. ¿Ya? Entonces vamos a tener que tenemos el señoreaje por esta nueva fórmula, porque ya teníamos que era la tasa de crecimiento del dinero nominal por el stock de balance monetario real. Entonces, ahora que si hubiera inflación, vamos a tener esta nueva ecuación y por eso se va a multiplicar esta tasa de crecimiento del dinero, ¿ya? Entonces, con hiperinflación tenemos una posición fiscal favorable a pesar de perder el señoreaje.
¿ya? Y este señoreaje que tenemos aquí, tenemos que la inflación esperada puede reemplazarse por, de nuevo, esta tasa de crecimiento del dinero nominal, ¿ya? Y si esta tasa es baja, tasa de crecimiento del dinero, tenemos que va a aumentar esta, esta ecuación va a aumentar y vamos a tener que aumentar el señoreaje. Y si tenemos una tasa de crecimiento alta, de nuevo va a aumentar, pero en este caso va a aumentar la inflación, va a aumentar la inflación esperada y va a disminuir esta ecuación que tenemos, que es del caso en que tenemos hiperinflación y esta ecuación del dinero por motivo de inversión. Eso va a disminuir, el querer invertir con la inflación va a disminuir y la tasa de crecimiento del dinero va a disminuir. Entonces el señoreaje va a disminuir. Ya, entonces tenemos que el señoreaje es una fuente de ingresos del Estado. Es como un impuesto inflacionario. Entonces es una tentación de emitir más dinero. Hay un monto porcentual que maximiza el señoreaje y maximizarlo, pero maximizarlo puede perjudicar el Producto Interno Bruto. Entonces, en el corto plazo, el señoreaje tiene efectos en el producto, pero con el tiempo ya no hay efecto. Ya, con inflación vamos a tener precios distorsionados y el origen de la hiperinflación va a ser que el Estado gaste más de lo que recauda. Ya, a ver, esto es un poco complicado porque ya tenemos el señoreaje, que tenemos esta ecuación de la tasa de crecimiento por el stock de balance monetario reales. Y ya tenemos que la ecuación del dinero real es el dinero por motivo de inversión por el motivo de transacción, ¿ya? Entonces, cada vez que aumenta el impuesto, va a aumentar el costo de oportunidad de tener dinero, la gente ya no va a querer tener tanto dinero y entonces esta ecuación va a hacer que disminuya el dinero que se quiere tener, ¿ya? Y en el caso de que hubiera hiperinflación, esta ecuación va a cambiar y ya no va a ser solamente dependiente de la tasa de interés, sino que va a depender de la inflación esperada y de la tasa R, en este caso. Y esa inflación esperada puede reemplazarse o venir dada por la tasa de crecimiento del dinero nominal. Y bueno, tenemos que si aumenta, va a aumentar el señoreaje. Si tenemos que es una tasa baja en este caso, pero si tenemos que es una tasa que es alta y aún así aumenta, ya ahí estamos hablando de inflación y nos va a cambiar la ecuación y esto va a hacer que el motivo para invertir disminuya, ¿ya? Y también va a disminuir la tasa de crecimiento del dinero y disminuye el señoreaje, ¿ya? En este caso, yo creo que si aparece en la prueba, va a ser más como un comente o algo así. eh, en el caso de que quizás relacionado más ahora a lo que es la pandemia, ya que como se trata de un dinero al que accede el gobierno, y ahora en la actualidad se está demandando más dinero igual. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Si la gente necesita más dinero, aumenta la actividad económica, ya. Y se puede ver más por el qué pasa con el motivo de la inversión. No hay tantos motivos de inversión, entonces el,
el balance monetario real disminuye. Más por ese lado, yo creo. Pero en mi Ya. caso, ¿se entendió? Sigue nomás, perdón. Sí, se entendió mucho mejor, gracias. No quería interrumpirte, disculpa. Ah, ya, no, lo único que le iba a decir es que por lo menos el año pasado no preguntó por el señoreaje. Así que es más, si es que le preguntan, va a ser como de comentario, yo creo, porque no les va a preguntar por las fórmulas ni nada, de por lo menos esto. Ya, ¿alguna otra duda? A ver, les voy a hacer yo una pregunta, a ver si... ¿Qué pasa si el precio del petróleo aumenta? ¿Y qué pasa con qué pasa en esta situación de que tenemos el gráfico de demanda y oferta agregada? ¿Qué pasa en ese caso si aumenta el precio del petróleo? ¿Aumentan los costos de producción? Exacto, se hace más caro producir. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a mover? ¿La curva de oferta? Sí, exacto. Entonces se va a mover la curva de oferta. Vamos a tener lo mismo que teníamos acá en el gráfico, algo así, pero la curva de demanda agregada se va a mantener. Esa no se toca. La oferta de demanda nomás, si te hablan del precio del petróleo, significa que se hace más caro producir y los costos de producción van por la oferta agregada. Entonces tenemos esta situación. Va aumentando lo que es el precio. Los precios suben y siguen hasta un nuevo equilibrio y se forma un nuevo producto natural. Y si hubiera algún descubrimiento tecnológico, ¿qué pasaría? En este mismo caso del petróleo. En el caso de que hubiera un descubrimiento tecnológico, de nuevo se va a mover la curva de demanda, digo, de oferta agregada, pero hacia el otro lado, ¿ya? Se movería hacia abajo. Porque en ese caso no aumentan los costos de producción, se disminuirían, ¿ya? Eso es lo que pasaría en ese caso. Ya no sabía qué más preguntar. Recuerden repasar lo que es la dinámica del ajuste, o sea, todo lo que es los movimientos de demanda agregada y oferta agregada y cómo se refleja eso en el modelo ISLM.
Ya, porque eso sí o sí les va a aparecer en la prueba. ¿Ya? ¿No tienen alguna otra duda? Creo que con eso estamos bien. Ya. Bueno, entonces que les vaya muy bien, chicos. Y eso. Gracias, chao. Chao.